Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, bienvenido nuevamente a su devocional en casa, otro capítulo más de historias memorables. En esta mañana tenemos una en el libro Primera de Reyes, capítulo 11 completo, del 1 al versículo 43. Mi nombre es Jairo Lopera y le he puesto como título a esta charla el siguiente: el que tiene desparrama. Me siento obligado a decir qué quiero decir con eso. Normalmente, no sé si tú en el papel de papá o en el papel de hijo has escuchado que muchas veces papás nos lamentamos de que como respuesta a nuestros cuidados lo que obtenemos es quizás rebeldía y desobediencia de parte de nuestros hijos. Bueno, esa es la historia que nos presenta la de la palabra esta mañana. Y como todo texto narrativo, que está compuesto de básicamente 4 elementos. Nos plantean una situación, nos plantean un conflicto, hay una resolución de ese conflicto y finalmente todo eso nos lleva a una nueva situación. Esta historia es clásica en esa estructura del texto narrativo. La situación es muy simple. Ya nos ponen en una etapa en la que el rey Salomón está viejo. Y nos dice el texto en su versículo 4: por cuanto Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios. Ojo el cómo había estado el corazón de David su padre. Esa es la situación. El capítulo comienza con un enorme pero. Se nos dicen los estudiosos que tengamos atención después de lo que viene y un pero, y aquí lo que viene es lo que acabamos de leer. La situación de Salomón. Nos dice el texto que además de la hija de Faraón, él había amado a muchas mujeres extranjeras, de las cuales el Señor le había dicho: no te unirás a ellas. Entonces, luego vamos a descubrir que hay un conflicto marcado por el enojo del Señor. En el versículo 9 nos dice: entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Ese es un enorme conflicto. Y bueno, como soluciona el conflicto, el Señor no iba a permitir que un siervo suyo se tirara a los planes de redención y salvación que Él tiene para la humanidad. Él tiene acciones a través de uno de sus siervos, se hace una revelación a través de un profeta y le dice que le va a arrebatar el reino. Desafortunadamente, esta es una de esas historias cíclicas en la Biblia, en las cuales a veces encontramos el ser humano como arriba en el pináculo de la gloria. Eso lo vimos con el rey David, y en este caso es una espiral hacia abajo, porque todo termina mucho peor de lo que comenzó. Pero bueno, la buena noticia de esta historia es que Dios tiene un plan, y en medio de toda esta errancia humana, Dios ha sido fiel, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la introducción. Vamos a escuchar la primera canción, y luego vamos a mirar cómo este texto nos permite desarrollar nuestro acróstico acostumbrado casa. Entonces, vamos a meditar en esta canción y luego comenzamos en nuestro devocional en casa nuevamente. ¿Quién formó las
las olas al hablar. ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Gracias por seguir nuevamente. Vamos a mirar entonces qué elementos de confesión nos presenta esta historia. Había dicho al principio que como título había puesto el que tiene desparrama. Si tú quieres mirar el alcance de la gloria, la riqueza y la sabiduría de Salomón, mira nomás en el capítulo 10. Se extrapola a todo lo comparable actualmente con lo que alcanzó el rey Salomón. Uno se pregunta, ¿qué le faltaba a Salomón? Venía de un buen padre, su rey David, que también había cometido grandes errores. Y uno se pregunta, como les decía, ¿qué le hizo falta a Salomón? Y no sé si tú como ser humano te encuentras que ese conflicto también lo has vivido tú. No sé si cuando más has tenido, también has desparramado. No sé si la gracia del Señor por momento la has menospreciado haciendo lo malo delante del Señor. Las consecuencias del pecado de Salomón fueron desastrosas, devastadoras. El Señor dividió su reino y se lo entregó, 10 de las tribus se las entregó a un siervo suyo, a través del profeta Ahías, el silonita. Se dice que encontró a Jeroboam, el siervo del cual estoy hablando, y cogió un manto nuevo, lo dividió en 12 pedazos, y de los 12 pedazos le dijo a Jeroboam que tomara 10, que significaban las 10 tribus, o sea, el futuro reino del norte, y la otra tribu quedaba en manos de su hijo Roboam. Y le dijo a él que la forma como el Señor solucionó el conflicto a través de su enojo, que no le quitaría el reino en vida, sino a través de su hijo. También damos cuenta del alcance del error de Salomón, que hasta su generación repitió los mismos errores. Las consecuencias son tan desastrosas que el reino del norte, las 10 tribus, vivieron por 200 años y luego fueron tomadas por el reino de Asiria y quedaron en el olvido. Solamente por amor a su siervo David, nos dice el versículo 13, que le había dicho a Salomón: tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Solamente por la fidelidad del Señor es que quedó el reino de Judá. Y solamente por eso es que hasta el día de hoy nosotros de alguna manera tenemos en Cristo una descendencia de David, solamente por la fidelidad del Señor. ¿Qué errores cometió Salomón? Como lo había dicho hace poquito, ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como lo había estado el corazón de David su padre. No hizo lo que David su padre había hecho. Y también nos dice el versículo 6, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, no siguió plenamente al Señor, otra vez como lo había seguido su padre. Otro gran error de Salomón es que para preservar el esplendor de su reino, sometió su pueblo a la esclavitud. Jeroboam era uno de los encargados de
esa esclavitud a la cual sometió Salomón a su pueblo. Grandes errores. Yo creo que es fácil para nosotros confesar, porque partiendo de este texto, porque nosotros también hemos tenido mucho y hemos hecho lo malo delante del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es una radiografía de nuestro corazón, de nuestra vida. Nos damos cuenta, Señor, que nosotros muchas veces tenemos de ti tantas cosas, Señor, y hacemos lo malo delante de tus ojos. ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos jactado por lo que tú nos has dado y hemos sometido a otros, Señor, quizás con consecuencias para nuestras familias cercanas, para nuestros hijos? Nuestro pecado, como se ve aquí, trasciende, Señor, y nosotros te pedimos perdón por esos errores, Señor, en los cuales nosotros nos desviamos. Nuestro corazón, como lo hizo Salomón con las mujeres, sus mujeres, a veces es desviado, Señor, por tantas cosas que nos atraen, Señor. Quizás la cultura circundante nos atrae de tal manera que terminamos haciendo lo malo a los ojos del Señor. Quizás nuestros logros o títulos, nuestras pertenencias, lo conseguido se vuelve un instrumento de iniquidad y hacemos lo malo delante del Señor. Señor, pedimos que nos perdones, Señor, y que perdones a aquellos siervos, Señor, que como el rey Salomón sometió a su pueblo, lo esclavizó, lo llevó a trabajos forzados. Asimismo lo dijo su hijo, Roboam, Señor, y eso apunta, Señor, quizás a tantos líderes, tantas personas que han estado en eminencia, Señor, y solamente para el esplendor de sus vidas han hecho lo malo delante de los ojos, Señor. Líbranos, Padre, de nosotros ser partícipes de estas telarañas de corrupción, Señor. Perdónanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Bueno, con estos elementos entonces vamos a escuchar una nueva canción o una fracción de ella y vamos a seguir adelante con nuestro acróstico. Entonces volvemos en un momentico. En este fragmento o momento en la cual nos ayudamos de la palabra de oración, uno se pregunta, en esa espiral de desastres que nos presenta la caída de la división del reino y la posterior caída del reino del norte, y a la postre el reino de Judá también terminó en el exilio babilónico. Pero aquí hay, a pesar de todo, como había dicho desde el principio, el Señor no iba a permitir que Salomón le diera punto final a los planes de Dios. Y en el versículo 32 se nos dice, pero él tendrá una tribu. Está hablando del hijo de Salomón, Roboam. Él tendrá una tribu, y por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel.
el Señor, vemos aquí que sostuvo la promesa que le hizo a su siervo David de que establecería su reino para siempre. Qué maravilla, la fidelidad del Señor es la que nos permite a nosotros aquí orar en adoración al Señor. Y lo otro que podemos decir es, miren cómo Dios se revela. Dios tiene su soberanía y Dios se revela a Jeroboam a través del profeta Ahías de una forma muy simpática. Partir un manto nuevo en 12 fragmentos, 10 de los cuales representaron las 10 tribus del reino del norte que Jeroboam, en las cuales iba a gobernar él, que a la postre también fue otro idólatra. Esta historia tiene su connotación negativa por todos lados, pero sin embargo esto nos apunta de una manera grandiosa a ese linaje de David, a que finalmente recuerdan quién es el hijo de David, el rey de reyes y señor de señores, que no falló, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno ve esa esperanza y esa fidelidad del Señor a lo largo de la historia, es donde uno debe doblar rodillas delante del Señor y decir, como decía el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, te adoramos, porque a pesar de esta espiral negativa que he dicho, que nos presenta este texto, donde vemos el ser humano que tú más que ninguno, y su corazón fue rebelde y desobediente. Sus mujeres lo desviaron, y así podemos nosotros también, Señor, caer. Pero te alabamos, Señor, por tu fidelidad, porque tú, a pesar de esto, Señor, fuiste fiel a tu siervo David. Y en Cristo nosotros tenemos ese plan culminado, Señor, tuyo para la humanidad. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por tu fidelidad a lo largo de la historia. Gracias por las formas, Señor, sobrenaturales en las que te revelas. De cualquier forma, Señor, tú no consideras el error humano, porque tú tienes un plan y eres fiel a las promesas que haces, Señor. Y eso es más que suficiente, digno de adoración. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu revelación para este pueblo. Y gracias, Señor, porque nos está diciendo, nos da esperanza que en medio de las situaciones históricas, a veces tan adversas que nos toca vivir, Señor, podemos contar con la fidelidad tuya en medio de tantas cosas, Señor. Este tiempo no está exento de afugias, Señor. En lo económico, los virus, las enfermedades, los cataclismos, un terremoto hace poco, 50.000 muertos. Son datos que desaniman cualquier corazón, Señor, pero viendo tu palabra, en medio de 43 versículos, Señor, que son todos negativos, hay uno que se roba la atención. Es tu fidelidad, Señor. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer otra pausa para volver entonces a desarrollar nuestras 2 letras faltantes, súplica y acción de gracias. Nos vemos en un momentico. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida, del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Oh.
Sigamos entonces con nuestro elemento de súplica. Ya después de tantas cosas negativas es casi obvio pensar en qué cosas podemos suplicar nosotros. Recuerdan que el Señor en su enojo le arrebató el reino a Salomón y le dijo que no lo haría en su reino, sino que lo haría una vez su hijo Roboam tomara las riendas del reino. Esto es historia de otra, esto es material para otra historia memorable, pero nos vamos a dar cuenta más adelante en el libro de Reyes, de Primera de Reyes, que estamos leyendo, que su hijo repitió, inclusive de manera más gravosa, uno de los grandes errores de su padre. Aumentó la servidumbre y los trabajos forzados a su pueblo. Y fue jactancioso, porque el texto nos va a decir más adelante, lo vas a poder ver, que en vez de hacerle caso a los ancianos, le hizo caso a sus amigos. Era un hijo que no le faltaba nada, sin embargo, repitió los errores de su padre. Y eso es un elemento de súplica. Señor, guárdanos. Señor, de los gobernantes, Señor, que afligen el pueblo del Señor. En Salomón vemos que por aumentar su gloria, su esplendor, por mantener eso, él esclavizó a su pueblo. Y su hijo hizo lo mismo. Y esto nos lleva necesariamente a mirar las dinastías políticas a lo largo de la historia humana, en la cual la descendencia de aquel que comete grandes errores repiten, inclusive agravan la situación. Señor, suplicamos que por favor enderece, Señor, estas situaciones políticas que estamos viendo a nuestro alrededor de tanta corrupción, Señor. De la corrupción, la avaricia, no queda sino un pueblo con hambre, un pueblo necesitado, un pueblo retrasado, un pueblo sin educación, un pueblo sujeto a las vicisitudes de los climas, desamparado. Señor, por favor te rogamos en el nombre de Jesús que traiga sabiduría, Señor, a las personas que están en inminencia, no solo políticas, sino a todo nivel, Señor, inclusive a los siervos tuyos, Señor, que sean fieles a tu palabra, que ellos no se envanezcan, Señor, que no hagan lo malo delante de los ojos, Señor, que por gloria, Señor, no terminen negando ni haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. También es fácil para nosotros fijarnos en eso, pero en otros. Pero también nos damos cuenta, Señor, que nosotros también tenemos, y tenemos mucho. Si nos ponemos a meditar, tenemos tanto de ti, Señor. Y también nosotros nos envanecemos muchas veces, Señor. Y la consecuencia de eso son nuestras personas alrededor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y te suplicamos que no nos envanezcamos con lo que tú nos has dado, Señor. Dones, talentos, quizá bienes materiales, quizás tienes un empleo que pocos tienen. Trabajas con una multinacional o qué sé yo, con una de esas empresas de alta reputación y te enorgulleces de lo que Dios te ha dado. Pero te suplicamos, Señor, que eso no se vuelva vano, que nuestro corazón no se dañe y no contamine a otros por nosotros seguir nuestra propia gloria, Señor. Que seamos fieles a ti como tú lo has sido a lo largo de la historia. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para enfrentarnos al último segmento, escuchemos una vez más esta canción que viene y finalizamos. El tiempo preciso, el verbo carne se hizo. Aquel por quien esperamos, el prometido en el principio. Y vimos tu rostro lleno de gracia y verdad. En Jesús.
finalmente llegamos al último segmento, lo llamamos Acción de Gracias, y como les había dicho desde el principio, esta historia tiene elementos clásicos dentro de nuestro acróstico, que a propósito, este acróstico no es una cosa caprichosa. Si tú vas al libro de los Salmos, al oráculo del pueblo de Dios desde hace tantos siglos, te das cuenta que en todos los salmos están presentes estos 4 elementos. Esto lo hacemos es de manera pedagógica para que entendamos, para que podamos aprender a orar la palabra del Señor como la misma palabra nos lo enseña. Entonces en este segmento de Acción de Gracias también resulta obvio. Nosotros como espectadores de la historia nos damos cuenta hoy día en qué terminó todo esto. ¿Quién finalmente el linaje de David cumplió y no falló? Nuestro Señor Jesucristo, cuyo reino será por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿eso a qué nos debe llevar? Simple y llanamente, hoy tenemos tanto por qué dar gracias al Señor y tenemos tanto por qué orientar nuestras vidas reconociendo la fidelidad del Señor. Una acción de gracias es no permitir que la cultura te envanezca, no permitir que lo que Dios te ha dado te envanezca. Andar por la vida, por tu trabajo, qué sé yo, como estudiante universitario, como siervo del Señor, como empresario, como dueño de yo no sé cuántos bienes materiales. Este texto te debe llevar a pedirle al Señor: Señor, dame la gracia de no fallarte, sino estar siempre agradecido. Y recuerda, una manera de dar acción de gracias es no hacer lo que hizo Salomón con todo lo que tuvo. Agravó la situación de su pueblo en vez de servirle. Los bienes que Dios nos da, nuestros dones, nuestros talentos, nos los da el Señor no para nuestra propia gloria, sino para el servicio de otros. No hagamos lo que hizo el rey Salomón. Una acción de gracias es caminar por la vida, reconociendo que Dios ha sido fiel a pesar de como decía desde el principio, de la errancia humana. Que Dios te bendiga. Permíteme hacer una nueva oración y decirte, si tú crees que esta historia ha sido de bendición para ti, pues compártela con otros, suscríbete, ahí están la campanita para que tú puedas escribir y puedas enviar este mensaje a otros si cree que le añade a su vida o a la tuya. Muchas gracias por estar hasta este momento y vamos a cerrar orando. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, Señor. En medio de esta espiral negativa que vimos de esta historia en ese tiempo, Señor, también nosotros hoy día somos espectadores y somos también, hemos recibido el regalo de la gracia a través de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Él le damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Señor, en Él se cumplen todas las promesas, Señor, y en Él podemos esperar, no importa lo que estemos viviendo, no importa si la historia circundante, la geografía, los climas, qué sé yo, la violencia, nos abruman, Señor, podemos descansar en que Tú eres fiel a lo largo de la historia, Señor. Esta historia nos lo muestra. Gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.